vamos a pasar a nuestro primer documento, ahora sí en forma, que es cómo introducir datos. Para abrir un documento solamente damos doble clic y como podemos ver se abre el documento de forma automática, ¿no? Algo importante que quiero mencionar es que si ustedes lo notan, en automático aparece seleccionada una celda. Esto, cada vez que ustedes abran un documento de Excel, va a guardar este elemento de en dónde estaban trabajando o qué estaban haciendo. O sea que si ustedes guardan un documento donde ustedes estaban trabajando, por ejemplo, en la celda A11, o ya en temas un poquito más adelante, cuando trabajemos con filtros, guardan un documento que esté filtrado o cualquier configuración que ustedes estén trabajando, la va a guardar su libro de Excel y va a aparecer exactamente de esa forma la próxima vez que abran el documento. Para poder conocer cómo introducir los datos, pues básicamente tenemos que entender que existen algunos tipos principales de datos que vamos a trabajar con Excel. Con tipos de datos, pues nos referimos al general, numérico, a la fecha, a la moneda y al porcentaje. ¿Por qué es importante identificar en Excel estos tipos de datos? Bueno, el formato general básicamente no nos va a identificar o no nos va a dar un formato propiamente donde nosotros podamos trabajarlo de manera numérica. El número no nos va a representar obviamente ninguna letra, y en el formato fecha, más adelante lo vamos a ver, no dejan de ser números, pero son números a los que nosotros le damos una visualización o un formato que nosotros podemos leer específicamente como una fecha. Dígase 1 de enero, 20 de febrero, 15 de marzo. Nosotros podemos visualizarlo de esta manera. Sin embargo, internamente no deja de ser un número. En el caso de la moneda sucede algo muy similar. Obviamente sabemos que el contar pesos, euros, dólares siguen siendo números, pero específicamente con este formato de moneda nosotros podemos identificar que ese número corresponde a un importe monetario. Y en términos de porcentaje sucede algo pues muy similar. Sigue siendo un número, nosotros lo vamos a visualizar con números, pero sabemos que específicamente estamos hablando de porcentajes en ese caso. ¿Cómo vamos a ingresar los datos? Bueno, pues para ingresar los datos existen dos formas prácticamente. Lo primero es identificar que cada vez que nosotros seleccionemos una celda, como lo estoy haciendo ahorita, ¿ok? Vamos a poder ingresar datos en esa celda específicamente. Y existen básicamente algunas, y para poder hacerlo tenemos varias opciones. La primera y la más conocida es simplemente comenzar a escribir. Yo empiezo a digitar y se empieza a escribir lo que yo digite en la celda. Como podemos ver, empieza a parpadear lo que nosotros conocemos como prompt y nos dice o nos indica en dónde va a escribirse el próximo carácter que nosotros queramos. Ahora bien, es muy importante que identifiquen que de igual forma en nuestra barra de fórmulas se comienza a escribir exactamente lo mismo. Si yo sigo escribiendo, aquí se escribe la E, la F, la G. Esto nos dice que todo lo que nosotros visualicemos dentro de la celda también lo vamos a visualizar en nuestra barra de fórmulas. Ojo, más adelante vamos a ver que la diferencia radica en que aquí puedo ver, digamos, el contexto interior de lo que yo estoy viendo. Puedo ver a fondo cómo es que se está construyendo lo que yo estoy visualizando en la celda. Tipo una fórmula. Si yo coloco, no sé, 2 más 2, yo en la barra de fórmulas voy a ver el 2 más 2,
pero en mi celda final voy a visualizar un 4. Ya lo vamos a ver al final. Para que este campo quede ya finalmente ingresado y yo ya no se mueva y pueda seguir haciendo otras cosas, basta con que yo presione la tecla Enter y se va a ir la selección a la celda de abajo. Puedo volver a hacer lo mismo. Y como puedo volver a hacer lo mismo. Y puedo comenzar a escribir. Otra cosa que yo puedo hacer es utilizar las flechas de desplazamiento, esas que tenemos en la esquina inferior derecha del teclado, y puedo desplazarme hacia cualquiera de los lados con mi celda activa para que ésta no solo guarde la información, sino que además yo pueda continuar escribiendo hacia otras celdas. Eso es básicamente. Ahora bien, ¿cómo editamos estos datos o cómo, yo me equivoqué, no quería escribir una Q, quería escribir una P? Si yo comienzo a escribir, en automático se va a reemplazar toda la información. Ojo, no solo la primera letra, se va a reemplazar toda la información. Por ejemplo, si yo estoy en esta primera parte y escribo, no sé, una L, se reemplaza toda la información que yo tenga. Y cuando yo doy Enter, pues nuevamente hace este guardado y se queda ya la información fija aquí. Voy a regresarme con Control Z, ya saben, Control Z es para deshacer. Presionan la tecla Control, la tecla Z y se deshace la acción. Esto mismo también lo puedo ver en lo que son mis acciones rápidas, donde puedo colocarlo aquí. Donde yo puedo dar clic en esta flecha y se va a deshacer la última acción que yo haya tenido. Si yo quisiera editar específicamente, no sé, digamos la D, porque quiero que ahí haya otra letra, puedo dar doble clic en mi celda y se va a colocar el prompt donde yo di ese doble clic. Puedo borrar y escribir la letra que yo quiera. Ahora bien, si yo quisiera borrar ya en otra letra en esta celda, yo puedo desplazarme con mis flechas de navegación hacia la letra que yo quiera o el carácter que yo quiera eliminar. Por ejemplo, la F la quiero sustituir. Y puedo entonces ya dar Enter y se va a guardar esta información. Esto yo sé que es muy básico, yo sé que si ya utilizas Excel pues es pan comido para ti. Insisto, esta primera etapa es específicamente para quienes están desde cero. ¿Cómo deshago? Pues justamente como ya lo mencionamos con Control Z. ¿Y cómo rehago? Digamos que quiero rehacer lo que yo estaba haciendo. Por ejemplo, tengo la E y digo no quería la E. Y luego digo sí quería la E. Pues puedo simplemente irme a mi barra de acciones rápida también y dar clic en la flecha y aparecerá. O bien puedo presionar la tecla Control Y y se reaparecerá lo que yo hice. Los comandos son muy sencillos. Control Z deshacer, Control Y rehacer. Ahora bien, esto es lo más básico, esto es lo elemental, pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo tengo, digamos, y yo quiero volver a escribir lo mismo? Excel tiene una particularidad que cuando yo presiono la misma letra, cuando yo empiezo a presionar lo mismo que estaba en la celda de arriba, va a tratar de predecir lo que yo estoy haciendo y va a decir, ok, arriba tienes ABC, me acabas de poner una A, tal vez quieras escribir lo mismo, te ahorro tiempo y te doy la sugerencia. Como pueden ver, se sombrean de color gris las teclas B y C porque yo solamente digité la tecla A. Si yo quiero conservar esto y ya no quiero escribir la B ni la C, basta con que yo presione la tecla Enter y se va a conservar. Y nuevamente, si yo pongo A, vuelve a hacer lo mismo. Ahora, no solo funciona de esta forma, esto fue muy sencillo. Digamos que tenemos nombres. Yo tengo, no sé, Carlos. Tengo Pedro.
y yo quiero volver a escribir Carlos, cuando yo coloco la letra C, en automático Excel va, insisto, siempre a tratar de predecirnos. Esto funciona solamente a nivel columna, de arriba hacia abajo. Y justamente dice, ok, acabas de poner una C y yo arriba detecto que tienes escrito Carlos, que también va con C. Tal vez quieras escribir lo mismo. Y si sí, nuevamente yo presiono Enter y ya no tengo que digitar o que tipear todo el nombre de Carlos, ¿no? Ahora, bien, ¿qué sucede si yo quiero escribir, no sé, Carla? Y ya no quiero que sea Carlos. Bueno, aquí sí tendré que terminar, ¿ok?, de escribirlo. Una vez que se rompe el patrón, ¿sale? Yo escribo L, dice Carlos. Cuando yo escribo la A, deja de sugerirme el resto de caracteres que me estaba sugiriendo, porque dice, ok, ya vi que no quieres escribir lo mismo. Doy Enter y se mantiene, pues básicamente lo que yo tengo. ¿Cómo podemos también autorrellenar o cómo podemos generar información? Algo muy común es que tengamos, no sé, una serie numérica. 1, 2, 3, 4. Y yo voy a escribir, no sé, hasta el número 10. Bueno, pues podría ir escribiendo hasta el 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O puedo seleccionar ya lo que tengo escrito, que son estos 4 caracteres. Y ojo, en Excel es muy importante que siempre identifiquemos cada uno de los elementos que nos van apareciendo. Por ejemplo, las celdas seleccionadas siempre se van a enmarcar en un recuadro o en un margen, valga la redundancia, pues de un color un poco más intenso, que nos está indicando, ok, estás aquí, ya sea una sola celda o ya sean más de una. ¿Okay? Algo importante, pueden notar que la primer celda que yo selecciono se ve de color blanco y todas las demás están de color gris, sombreadas. Esto nos dice que mi celda principal o la celda en la que yo empecé a escribir es la que está de color blanco. En la que yo empecé a seleccionar es la que está de color blanco. Además nos dice que esta es la celda activa. Si yo quisiera escribir algo, lo va a escribir sobre la celda activa y va a respetar el contenido del resto de las celdas. Por ejemplo, si yo en lugar de 1 escribo 5, como pueden observar, no me modificó el texto de todas las celdas, solamente de la celda activa. Yo puedo borrar el 5 y volver a escribir el 1 para efectos de este caso. ¿Ok? Ahora, otro elemento que podemos observar en la selección es este pequeño vértice que está resaltado con un pequeño cuadrito. Además, es importante que también notemos que siempre cambian nuestros cursores. Por ejemplo, mi cursor de forma general en Excel es esta crucecita blanca. Cuando yo hago una selección, puedo ver que dependiendo dónde me coloque, mi cursor cambia. También si yo me coloco en otros elementos. Los vamos a ver más adelante. Ahorita lo importante es que identifiquemos que así yo tenga una sola celda, la selección se compone de este recuadro o de este margen resaltado y de este vértice con un cuadro al final que me dice, bueno, aquí tengo una opción. Cuando yo me posiciono en él, nuevamente mi cursor cambia y pasa de ser una cruz blanca a ser una cruz mucho más sencilla de color negro. ¿Ok? Cuando yo tengo esta selección y me posiciono aquí, cuando mi cursor cambia al color negro, entonces puedo simplemente dar un clic, mantener ese clic seleccionado, y algo importante es que si se dan cuenta, en la esquina inferior izquierda nos dice una sugerencia, por ejemplo, arrastra hacia afuera para extender o rellenar o hacia adentro para borrar. ¿Qué quiere decir? Si yo arrastro, ¿ok?, amplío mi selección, como pueden ver, me va diciendo que se va rellenando el contenido hasta el número 14, 13, 12, 10, 11, al que yo seleccione.
Y bueno, digamos que yo quería hasta el 10, solamente me voy aquí y suelto o dejo de presionar el clic en mi mouse y se autorrellena. Ahora bien, si yo lo vuelvo a hacer y contraigo la selección, si se dan cuenta, se quedan sombreados de una forma mucho más tenue los datos que estoy dejando fuera de la selección. Y yo puedo simplemente soltar y los datos se van a eliminar. ¿Ok? Esto es muy sencillo, esto es lo básico. Perfecto. Ahora bien, podemos también utilizar autorrelleno con listas predefinidas. Una de las más comunes es, por ejemplo, los días de la semana. Yo puedo escribir lunes, martes, miércoles y así puedo escribir hasta el domingo. Sin embargo, Excel sabe que los días de la semana son de lunes a domingo. Y si yo amplío mi selección, como pueden ver, se va a ir repitiendo y se va a ir completando la información de manera automática. Ahora, ¿qué pasa si me paso del domingo? Pues va a repetir el día lunes. Lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasa si me vuelvo a pasar? Volverá a hacer exactamente lo mismo. Y así yo puedo llenar días de la semana interminablemente. ¿Okay? Ahora, la ventaja de las listas desplegables también es que funcionan en este sentido, ¿ok? De forma sobre la fila. Yo, por ejemplo, tengo lunes, con que yo arrastre, pueden ver que de forma automática también se va completando. ¿Okay? Esto, insisto, esto sucede porque Excel tiene una serie de listas ya establecidas que le permiten saber esto. Oye, pero ¿qué sucede si yo quisiera tener una lista pues personalizada? Porque no sé, digamos que yo tengo una serie de sucursales, ¿no? Tengo una sucursal en, no sé, la norte, la sur, la este y la oeste. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasa? Tal vez sean solo 4 elementos, pero esto aplica para pues, el número de elementos que yo quiera. Si yo quisiera hacerlo y yo arrastro, podemos ver que aquí no funciona. Aquí me mantiene siempre la palabra norte, que esta es otra particularidad. Si Excel no detecta una lista y yo tengo un dato, incluso un número, y arrastro, Excel me va a decir, bueno, tal vez quieres tener el mismo contenido. ¿Ok? Funciona de la misma forma. ¿Qué pasa? Pasa que si yo quisiera tener esta lista pues ya a la mano, porque es algo que ocupo muy recurrente, a lo mejor una lista de empleados, a lo mejor una lista de áreas, a lo mejor una lista de documentos, no lo sé. Algo que yo ocupe de manera recurrente y que pues sean varios elementos y yo no quiera tenerlos que estar escribiendo, yo puedo decirle a Excel, apréndete mi lista porque la voy a ocupar bastante seguido. Y en ese sentido es muy sencillo. Solamente tenemos que irnos nuevamente a la parte de archivo y vamos a regresar a nuestra lista de opciones. Le damos en opciones, nos va a abrir esta ventana que ya vimos en el tema anterior y vamos a poder irnos precisamente a la parte de avanzadas. En avanzadas yo puedo buscar la opción que dice modificar listas personalizadas. Yo basta con irme a archivo, irme a la opción, irme al menú de opciones que ya vimos en el módulo anterior y voy a irme a la opción de avanzadas. Aquí basta con que yo me desplace hacia abajo, es bastante, y busque este elemento que dice modificar listas personalizadas. Cuando yo le doy clic aquí, me va a desplegar esta ventana en la que podemos observar precisamente las listas que tiene Excel y que identifica los días de la semana, los meses,
en inglés, en español, y yo puedo decirle que aprenda mi propia lista. Por ejemplo, puedo decirle otra vez que aprenda que es norte, sur, este y oeste. Y le puedo decir, agrega esta lista. Le doy a agregar y de forma automática Excel ya la tiene aquí aprendida. Cuando yo le doy a aceptar, me abre mi menú, lo cierro, le doy norte y esta vez podemos observar que Excel ya sabe lo que yo estoy utilizando. Esto es muy sencillo, esto nos puede ayudar bastante, insisto, sobre todo cuando tal vez son listas recurrentes que son más largas y que si bien puedo copiar y pegar, también puedo ya tenerlas aprendidas en mi Excel para que él me ayude y me haga la tarea un poco más sencilla. Otra opción de llenado rápido es, no sé, yo tengo estas celdas y es importante que todas tengan un 1. Yo puedo justamente aquí teclear el 1 y como les comentaba hace rato, se va a escribir solamente en la celda activa. Sin embargo, si yo presiono Control Enter, la tecla Control más Enter, podemos ver que se autorrellena toda mi selección con el carácter que esté escrito. Carácter o caracteres. Por ejemplo, si yo escribo hola y presiono Control Enter, puedo llenar de forma automática todo un rango con la misma información de forma repetida. Esto es lo más básico. Aquí estamos aprendiendo, insisto, a utilizar los datos, a llenar las celdas. E insisto, lo importante aquí es aprender a desplazarnos. Te invito a que te familiarices un poco con esto si es la primera vez que utilizas el programa, con las flechas de desplazamiento, arriba, abajo, izquierda y derecha. Obviamente con el mouse, y que identifiques siempre que la celda donde vas a escribir es en la que esté seleccionada. Por ejemplo, si empiezo a escribir aquí, pues podemos ver que se escribe. Si yo de repente me muevo hasta acá, ¿sí?, pues voy a escribir sobre esa celda. Eso es todo por este tema. Vamos a continuar y vamos a pasar entonces a nuestro punto siguiente.